Victalino Jiménez. ¿Cómo estás, Victa? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en este sabadito técnico en viernes, ¿sí? Aquí con todo el gusto del mundo. Bueno, perfecto. Bueno, pues ya cumplimos nosotros, jóvenes, con el compromiso de levantarnos temprano, estar con toda la pila puesta aquí en viernes y vamos a hablar de nemátodos. Entonces, antes de que compartas la pantalla, Victalino, pues platícanos qué son los nemátodos, si se ven, no se ven de entrada. Claro que sí, Carlos. Los nemátodos son microorganismos que de cierta manera existen en el suelo, pero muchos no los queremos ver, ¿verdad? Muchas de las veces vemos el daño que pudieran ocasionar o estar asociados con otros microorganismos, pero no nos queremos dar cuenta que realmente tenemos un problema fuerte de nemátodos. Quien ya lo hace, realiza todo un programa para poder controlarlo, un programa, un manejo desde el inicio de sus plantaciones hasta el término y lo llegan a hacer con grandes éxitos. Perfecto. ¿Sí? Y este es un problema, como bien dices, ya para dejarte ya que proyectes la pantalla, este es un problema que pues no se ve, no vamos a decir, mira, ahí hay 4 nemátodos, los estoy viendo ahí, eso no va a pasar. Entonces, solamente se ven las consecuencias, ¿no? O si quieres, vamos adelantándole, Víctor, si quieres proyectar ahí la pantalla. Claro ahí que está, sí. Pues adelante. Ahí está, mira, ahí está un nemátodo. Así es, te voy a mostrar algunas características, vamos a hablar de algunas características y cuestiones muy generales de los nemátodos. Bueno, pues primeramente los nemátodos son organismos pluricelulares, ¿qué quiere decir? Que están constituidos de muchas células. Es un organismo que de cierta manera, con la ayuda de un microscopio o con la ayuda de una muy buena lupa o hoy en día un muy buen teléfono, podemos llegar a verlos. Este tipo de microorganismos no presentan sistema circulatorio ni tampoco sistema respiratorio y presentan dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir? Que la hembra y el macho tienen características que las diferencian muy bien. Los podemos diferenciar uno del otro. El órgano especializado que utilizan ellos para poder alimentarse, pues es el estilete. El estilete, imagínate como si fuera una aguja en la cual ellos van a introducir a la raíz y por medio de esta aguja va a salir una cantidad muy grande de enzimas, las cuales se van a encargar de licuar, ¿sí? De licuar todo lo que está en las células ahí, hablemoslo de esa manera, y después van a ser todos estos compuestos que ya fueron descompuestos por las enzimas, van a ser digeridos o tomados por el nemátodo, ¿sí? Para poder alimentarse, ¿sí? En general, la gran mayoría de los nemátodos miden menos de 1 milímetro de largo. Es por ello que muchas de las veces para realizar un conteo pues se necesita o se echa a mano de un microscopio. Se conocen poco más de 25,000 especies. O sea, imagínate, hay 25,000 especies de nemátodos. O sea, nemátodos que pueden estar afectando a los cultivos, pueden estar afectando a muchos microorganismos también, inclusive hasta entre ellos mismos pueden comerse o estar alimentándose de ellos mismos. Hay también en los seres humanos y en los animales. Y solamente de este total, pues 4,000 especies afectan a las plantas. O sea, de los 25,000, 4,000 van a estar afectando a las plantas, ¿sí? Y 10,000 más son nemátodos de vida libre, que de cierta manera se les llama de vida libre, pero este tipo de nemátodos, pues, se alimentan, en el caso de los que existen en el suelo, de materia orgánica y también de los microorganismos. El espacio donde ellos están o el hábitat de ellos puede ser el suelo, el mar, lagos, ríos, y dependen también del agua para poder moverse, ¿sí? Es un medio en el cual ellos se van a estar moviendo. Aprovechan muy bien la humedad que hay en el suelo y de esta manera pues se van a estar desplazando. Los movimientos que ellos realizan, pues, imagínate que lo hacen muy similar a como lo hace una víbora, una serpiente, ese sistema ondulatorio, y es de esa manera que ellos se trasladan, digámoslo, de una raíz a otra, ocupan ese espacio. Puede haber, imagínate, hasta 30 millones de nemátodos por metro cuadrado. Entonces, si en un metro cuadrado tenemos 30 millones de nemátodos, ¿sí? Imagínate en una hectárea cuántos nemátodos tenemos. O sea, es una cantidad exagerada, ¿sí? Correcto. Este tipo de nemátodos, hablemos de los que nos afectan a los cultivos, se alimentan de plantas, también pueden alimentarse de hongos, de bacterias, protozoarios y inclusive, como te decía, de algunos otros nemátodos también. En este daño que ellos causan a nuestras plantas, le facilitan la entrada
a otro tipo de organismos o de microorganismos que también le causan daño a las plantas, como pueden ser los hongos, las bacterias y los virus. El ciclo de vida de ellos pues, va desde los 21 hasta los 50 días aproximadamente. ¿Dónde ocurre, por ejemplo, los 50 días? Pues en climas templados, climas fríos, ahí su ciclo se alarga un poquito más. O sea, viven más si no están en el clima tropical, viven menos en el clima tropical. Es correcto, así es. Pero esos 20, 50 días suficientes para darnos una friega, ¿no? Muy dura, muy dura. Pero imagínate nada más, mira, las hembras pueden producir hasta de 500 a 1000 huevecillos. O sea, imagínate una hembra que puede llegar a poner hasta 1000 huevecillos, ¿sí? Entonces, la cantidad de individuos que ellos van a generar es demasiado grande, ¿sí? La manera en cómo se transportan o cómo pueden ser transportados, pues mediante maquinaria. Nosotros mismos los estamos llevando a que se muevan de un lugar a otro. La herramienta que utilizamos en el campo, los mismos animales, el agua de riego, la lluvia y todo lo que sea restos o todo lo que escurra de las lluvias nos va a servir también para trasladarlos de un lugar a otro. Muchas veces en el campo lo que hacemos es que los empezamos a detectar por medio de manchones, pero en estas escorrentías ahí ellos van a ser trasladados a otras partes. Oye, Vitalino, entonces para ser bien claro, siempre hay nematodos, o sea, no hay manera de que en algún caso no haya. Así es, siempre va a haber nematodos. Solamente algunas personas que no quieran ver que tienen problemas de nematodos, pues bueno, van a seguir, digámoslo así, ciegos. Solamente el que no quiere entender y no quiere ver, pues no va a verlo, ¿verdad? Así es. Hasta en suelos recién desmontados, o sea, que llevaban años de no ser cultivados, se puede llegar a tomar una muestra de suelo y encontramos nematodos. Claro, en menor cantidad, pero los hay. Y como no estamos controlándolos, entonces la población empieza a incrementarse, ¿sí? Correcto. Y esto puede llegar a ocasionar que nos baje el rendimiento hasta de un 12 hasta un 20%, ¿sí? Que si le ponemos números, ya de verdad significa algo, o más bien es algo muy, en este caso, preocupante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le estamos perdiendo. En vez de que saquemos mayor rendimiento, es todo lo contrario. Perfecto. Bueno, y pues Vitalino, yo quisiera preguntarte ya, para dar continuidad a tu presentación, pues cuáles son los síntomas, porque regularmente pensamos que solamente viendo esas agallas o esas bolitas o esas protuberancias en las raíces, podemos saber si hay o no hay nematodos, pero pues no siempre son tan visibles y no siempre es tan evidente el tema de los nematodos. Entonces, pues platícanos. Sí, así es, Carlos. Muchas veces los síntomas podemos llegarlos a ver en alguna planta nada más o en algún manchón en específico. Por ejemplo, en frutales podemos ver que un árbol tiene hojas más pequeñas, todo el tiempo está más amarillo, puede estar más de un tamaño más pequeño que los demás. Y en cultivos ya extensivos podemos ver los famosos manchones o rodetes. ¿Qué son estos manchones? Pues son áreas donde las plantas presentan un tamaño menor, pero también estas plantas presentan un amarillamiento. Ahí, si tomamos una muestra o si vamos y muestremos raíces, es muy probable que si es el caso de Meloidogyne lo encontremos, o en la muestra nos van a poder reportar qué tipo de nematodos tenemos, porque puede que haya una muy buena cantidad de nematodos lesionadores y en las raíces no podamos observarlos. Es correcto. ¿Sí? Bueno, a ver si nos pueden compartir la pantalla. Ahí está ya, correcto. Mira, ahí por ejemplo se ve el árbol cómo tiene características diferentes. Un árbol con hojas más amarillas, más pequeñas, o sea, menos cantidad de follaje. En esta parte donde están el cultivo extensivo, ahí vemos los famosos manchones, donde la planta tiene un crecimiento mucho más lento. En el caso de los tomates podemos ver hojas en forma de cuchara. Estos pueden ser en toda la planta o solamente en la parte inferior, aunque también puede ser un síntoma de una deficiencia de potasio, de una falta de agua, de un estrés, ¿sí? O de una falta de cobre. Pero si vamos y muestramos raíces, es muy probable que nos encontremos Meloidogyne o cualquier otro nematodo ocasionando daños. Oye, entonces, como bien decías en el bloque anterior, siempre hay que estar considerando que pudiéramos tener nematodos. O sea, de entrada siempre hay, ¿no? Ya nos dijiste, sí. Es un sueño o es una necedad pensar que no hay, sí. Existen en mayor o menor cantidad, pero siempre estar con ese monitoreo y estar haciendo esa evaluación, como dices, ese muestreo,
pues para ver que no sean enfermedades, o sean deficiencias de calcio o otro nutriente, Sí. y asegurarnos que sí sean nematodos o que no sean nematodos, ¿no? Así es. Sí, muchas de las veces pues llegamos a tener problemas, por ejemplo, de Fusarium, Fitium, Phytophthora, cualquier hongo del suelo, patógeno, y lo que hacemos es hacer aplicaciones contra este tipo de patógeno, ¿sí? Fungicidas. Fungicidas, exactamente. Pero realmente a quien le está abriendo la puerta a ese hongo, no lo estamos matando, no lo estamos controlando. La mejor manera es tomar una muestra de suelo y mandarla a analizar. Y ahí nos van a decir, ahora sí que, a qué tipo de individuos tenemos, ya sean nematodos lesionadores o nematodos agalladores y la población que también que tenemos. En base a eso vamos a poder tomar una decisión de qué dosis y qué productos vamos a estar utilizando y al igual el manejo que le vamos a estar dando, ¿sí? Correcto. Hay veces que hay productores o técnicos muy buenos que pueden tener el cultivo en excelentes condiciones, pero no se ven los daños. Entonces vamos y monitoreamos y podemos encontrar este tipo de daños, como son los famosos quistes o las agallas, ocasionadas por algunos géneros y de nematodos, ¿sí? Y con ello pues vienen también las enfermedades, como puede ser verticillium, Fitium, Phytophthora, Rhizoctonia, cualquiera de estos, ¿sí? Y hay una interacción por lógica muy fuerte entre lo que son los nematodos y los hongos, ¿sí? Siempre el nemátodo va a ser el que va a estar causando el daño o la lesión y esta puerta va a quedar abierta para que entre fácilmente cualquier hongo fitopatógeno del suelo, ¿sí? Bien lo decía la doctora Hilda del Colegio de Postgraduados, que todos los microorganismos trabajan en conjunto. Ningún microorganismo trabaja solo. A veces nosotros cometemos ese error de que tengo síntomas de un hongo y hago aplicaciones de fungicidas, pero no estoy también controlando, en este caso, los nematodos. Correcto. La clasificación, de acuerdo a la forma en cómo se alimentan, es la siguiente. Tenemos nematodos ectoparásitos. Estos solamente introducen el estilete, liberan las enzimas, licúan las células que hay ahí, comen y después retiran el estilete y se mueven del lugar. Entonces ahí ocasionan una lesión que bien aprovechan los hongos fitopatógenos. Están los nematodos semiendoparásitos. Estos introducen una parte de su cuerpo y la otra se queda fuera. La parte que se queda fuera es la parte reproductiva, por donde ellos se van a estar reproduciendo, ¿sí? Todos los nematodos en este caso, los nematodos macho, lo que hacen es quedarse fuera de las raíces, inclusive el macho de Meloidoquina. Se queda fuera solamente para poder fecundar a las hembras y las hembras son las que van a ingresar. Hay nematodos también endoparásitos migratorios. Estos lo que hacen es ingresar a las raíces, se mueven por los tallos y pueden llegar hasta las hojas, ¿sí? Entonces, este tipo de nematodos son nematodos lesionadores. Después tenemos a los endoparásitos sedentarios. Estos sí, cuando vamos y muestreamos, podemos encontrar las agallas. A estos sí los podemos ver a simple vista. Aquí te muestro algunas imágenes, por ejemplo, de Gifinema, que es un nematodo lesionador. Allí vemos cómo introduce el estilete, va a llegar hasta la parte central, que es donde está el alimento que viene bajando por el floema, que elaboran las mismas hojas, y de ahí se va a estar nutriendo él. Vemos, por ejemplo, a Longidorus africanus causando daños en las zanahorias, ¿verdad? Imagínate ese tipo de bifurcación o de malformación de las raíces ocasionadas únicamente por un nemato. No, y como estoy entendiendo, Victorino, que son, por ejemplo, cultivos como las papas o el camote o la zanahoria, sí, pues pudieran estar definitivamente afectados estéticamente, ¿no? Es correcto. Y ya es pérdida, ya es merma. Eso ya no se puede vender. Correcto. Sí. Es correcto. Por ejemplo, Tilenculus, de igual manera, es un nematodo que solamente va a introducir una parte de su cuerpo y la otra se queda fuera, al igual que Rotilenculus reniformis. Esto se da más que nada en los frutales, es donde tienen más presencia de este tipo de nematodos. Ditilenculus dipsaci, este causa un daño que lo que hace el nematodo va a ingresar precisamente a lo que son por las raíces, va a ingresar y se va a mover hasta los tallos y puede llegar a tener presencia en las hojas. Por ejemplo, en la imagen del centro, ahí podemos ver cebollas afectadas por Ditilenculus, cómo las hojas se deforman, como si tuvieran a lo mejor un daño por herbicida o cualquier otro más, ¿sí? En el caso de los ajos, ellos ingresan por las raíces, se mueven por el bulbo y llegan también hasta las hojas. Un síntoma muy característico, las hojas inferiores
la avena de las hojas inferiores se ve de color amarillo, toda la avena. Correcto. Afeleicoides en diferentes especies podemos verlos causando daño, por ejemplo, en el trigo, en las fresas, en algunas ornamentales y también inclusive hasta en la albahaca, ¿sí? Y muchas de las veces, ¿qué hacemos nosotros? Lo podemos confundir con un síntoma de una enfermedad. Podemos decir, a lo mejor tengo problemas de cercóspora, tengo problemas de algún mildiu, igual podemos pensar en una bacteria, cuando realmente se trata de un nematodo, ¿sí? Estos son los nemátodos que ocasionan quistes en las raíces. Tenemos en primer lugar a Meloidogine o Meloidogine, que aquí sí podemos ver los quistes, ¿sí? Que forman las raíces. Igual Globodera, ahora sí que como el nombre lo dice, parece un globo y lo podemos ver afectando más a cultivos, por ejemplo, de papa, donde sí alcanzamos o llegamos a ver las bolitas que se forman en las raíces o muy pegados a los tubérculos, ¿sí? En el caso también de Pterodera, pues es muy similar a Globodera, solo que este tipo de nemátodos presentan una forma más alargadita, como si fuera un óvalo. Y Nacobus, pues es el famoso, le llaman el famoso nemátodo del rosario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en la cual se ven las raíces es como si formara un rosario, ¿sí? Y están también los famosos nemátodos de vida libre, que te comentaba, estos aparentemente nosotros decimos no causan un daño en las plantas, pero en los microorganismos que nosotros pudiésemos estar agregando al suelo, sí lo ocasionan, ¿sí? Comen también de los microorganismos. En estas imágenes, aquí te muestro algunos nemátodos de vida libre, estos son de mayor tamaño que los nemátodos fitopatógenos, y los podemos ver, por ejemplo, aquí comiendo del sustrato, ¿sí? Otras donde está la parte ya muerta, muerta por cualquier circunstancia, puede ser que a lo mejor regamos de más, la planta se ahogó, daño de un hongo fitopatógeno, y ellos se encuentran ahí alimentándose de esa parte muerta. ¿Qué tenemos en Narvensis nosotros, Carlos, para el control de los nemátodos? Tenemos dos productos, uno que se llama Majesty y el otro se llama Castelo. Pues adelante, entonces, platícanos qué tiene Arvensis para el control de nemátodos. Claro que sí, Carlos. Arvensis o la propuesta de Arvensis son dos productos para el control de nemátodos. Uno se llama Majesty y el otro se llama Castelo. Primero vamos a platicarles un poquito acerca de lo que es Majesty. Majesty nos ayuda a controlar de una manera muy eficiente la incidencia de los nemátodos. ¿Qué contiene Majesty? Extractos vegetales, extractos de gobernadora, extractos de una planta que se llama Jatropha dioica y que son los únicos que me permiten mencionarles, ¿sí? Pero adicional a este producto nosotros le agregamos metabolitos secundarios que se derivan de un consorcio de microorganismos. Estos microorganismos, pues bueno, ya los tenemos estudiados y sabemos muy bien que tienen un efecto muy positivo para el control de nemátodos. Los metabolitos secundarios son compuestos que los mismos microorganismos generan para poder defenderse de quien los esté atacando. Entonces, nosotros sabemos que este tipo de compuestos tienen una acción directa sobre los nemátodos y es por eso que los cultivamos y los agregamos en este producto. Majesty tiene una acción multimodal sobre una amplia gama de especies. ¿Qué quiere decir? Que le va a pegar a todos los nemátodos que hay en el suelo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, todos los nematicidas actúan sobre larvas infectivas del primer y segundo estadio. ¿Por qué? Porque son las larvas que están más, digámoslo así, más jóvenes, ¿sí? Son las larvas que de cierta manera la piel la tienen mucho más delgada y son las larvas que salen del huevecillo y salen como toros bravos a buscar comida, ¿sí? Entonces son demasiado agresivas para buscar alimento y ahí es donde todos los nematicidas hacemos efecto. En el caso muy particular de Majesty, lo que Majesty va a hacer es empezar a degradar la cutícula. ¿Quién lo hace? Los metabolitos secundarios, que son enzimas hidrolíticas de cepas bacterianas. Con esto se contribuye muy significativamente a bajar o a reducir la población de una manera muy particular, ¿sí? La población de los nemátodos. ¿De qué otra manera también actúa Majesty? Majesty va a actuar interrumpiendo el funcionamiento de unos órganos especializados que tienen los nemátodos para poder detectar las raíces. ¿Por qué? Porque los nemátodos pues, no tienen ojos, no pueden ver de dónde están saliendo esos exudados que lanza la raíz, ¿sí? No tienen oídos, pues tampoco pueden oír, ¿verdad? Entonces, lo que ellos utilizan para moverse y poder encontrar la raíz
son precisamente unos órganos que se llaman quimiorreceptores. Unos que están ubicados cerca del estilete, esos se llaman anfibios, y ahí es donde directamente los metabolitos secundarios de Myastic ejercen función. ¿Qué hacen? Interrumpen este funcionamiento, o sea, dañan los receptores, ¿sí? Y de esta manera el nemátodo queda a expensas, ya no sabe para dónde está el alimento, y por último, pues termina por morir. Hay otro tipo de quimiorreceptores ubicados en la cola, que son los que le sirven a ellos también para encontrar a su pareja, ¿sí? Para que el macho encuentre a la hembra o la hembra al macho y estos puedan copular, ¿sí? Este tipo de quimiorreceptores se llaman plasmillos, ¿sí? Y también ahí ejerce acción directa Myastic. Muchas de las veces cuando el nemátodo va en el camino buscando la raíz, puede llegar a sacar el estilete, ¿sí? Y como se mueve en un medio pozo, entonces ahí se encuentran los metabolitos secundarios de Myastic. Pueden ingresar estos metabolitos secundarios a lo que es el tracto digestivo, el aparato digestivo del nemátodo, y ya dentro de él lo que hacen es empezar a agrandar las células, de tal manera que se ve o se siente como si el nemátodo trajera una hernia, un quiste en el estómago. Eso no le va a permitir poder alimentarse y por lo tanto pues también va a morir, ¿sí? En estas aquí podemos mostrarte algunas imágenes de los trabajos que han hecho los compañeros. Por ejemplo, en esta de tomates o jitomates, ahí podemos ver cómo ellos fueron llevando o hicieron más bien un programa, un calendario de aplicaciones desde la plantación, y podemos ver diferencias, como la planta se encuentra con mucho mejor porte, un color mucho más agradable y el que debe de tener, a comparación del testigo, que vemos plantas más ralas, plantas de diferente color, inclusive hay algunas plantas que ya empiezan a presentar síntomas de un problema que puede ser verticilio o puede ser fusario. En estas otras imágenes, este trabajito se hizo ahí en Yurecuaro, ¿sí? En la imagen superior izquierda podemos ver cómo se aplicó Myastic y tenemos muy poca presencia de nemátodos. Sí los hay porque es imposible acabar con todos, ¿sí? Pero se bajan o se reducen mucho las poblaciones, a comparación del testigo que sí tiene broncas fuertes. Inclusive en este trabajo llegamos a hacer 2 cortes más, 2 cortes extra del testigo, entonces pues ahí se pagó muy bien el producto, ¿verdad? Y le quedó una lanita más al producto. Correcto. En esta otra, ahí también se ve, esta otra fue allá en Torreón, Coahuila, ahí podemos ver cómo las raíces están menos infectadas de nemátodos. Los beneficios de Myastic, pues vamos a lograr reducir las poblaciones de los nemátodos, tiene un alto poder nematostático que le permite actuar directamente sobre el sistema nervioso, vamos a paralizarlo, ya no se va a poder mover, vamos a lograr tener una protección más prolongada del sistema de raíces, y lo importante, no vamos a generar resistencia. Muchos productos hoy en día, como solamente le pegan en una sola parte al nemátodo, ejercen resistencia. Nosotros no, somos multimodales y por lo tanto no va a haber una generación de resistencia. Y lo más importante de Myastic es que es un producto orgánico, inocuo, ambientalmente seguro. ¿Qué quiere decir? Que yo el día de hoy puedo aplicarlo y el día de mañana puedo cosechar sin ningún tipo de problema. Eso es un plus en este caso de Myastic. Las dosis que podemos utilizar pueden ir desde los 5 hasta los 12 litros por hectárea y lo podemos estar aplicando a intervalos de cada 7 o cada 14 días. La mejor manera de saber qué dosis voy a aplicar y a qué intervalos lo voy a hacer es haciendo un análisis o más bien tomando una muestra para mandarla a analizar y que nos reporte nemátodos. Si yo tengo una población muy alta de nemátodos, lógico que tengo que empezar con la dosis alta, pero si mi población es bajita, pues puedo empezar con la dosis baja y puedo estar aplicándolo cada 10, cada 15 días. Pero si mi población está arriba de los 500 individuos por cada 100 gramos de suelo, pues lógico que tengo que irme a intervalos más cortos, cada 7 o cada 8 días máximo, ¿sí? Esto es algo muy importante, muy importante, y aquí también podemos acompañarlo con algún enraizador para estar estimulando continuamente la generación de raíces. Bueno, el siguiente producto se llama Castelo. Es un producto que nos ayuda a controlar también nemátodos, pero de una manera más biológica. ¿Por qué? Pues porque Castelo contiene Phasaelomyces lilacinus. Phasaelomyces es un hongo que de cierta manera le encanta comer nematodos, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en este producto, Carlos, es que le agregamos algunas cosillas más. No solamente va Phasaelomyces.
Le agregamos, por ejemplo, quitosano, extractos vegetales y silicio orgánico. Cada uno tiene su razón de ser, ¿ya? En el caso muy particular, por ejemplo, de los extractos vegetales, estos son como la comida o como lo manejan muchos de nuestros compañeros ahí en campo, que dicen, es la lonchera de los microorganismos, ¿verdad? Los mandamos ya con su loncherita. ¿Para qué? Pues para el momento en que ellos empiecen a nacer allá en el suelo, tengan de dónde empezar a alimentarse y reproducirse de una manera más rápida. Correcto. ¿Sí? El silicio nosotros se lo agregamos a este producto, ¿para qué? Para fortalecer las paredes celulares de la raíz. De cierta manera, a mí me interesa hacer más fuertes las raíces. Entre más fuerte tenga una raíz, más problema le va a ocasionar al nemátodo poder hacerle daño. ¿Sí? Correcto. Y, pues bueno, en el caso del quitosano, este es un poderoso elicitor. Inclusive se habla que es hasta un antiestresante, y por lo mismo de que contiene quitinasa, nos va a ayudar también a degradar la piel o la cutícula del nemátodo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que actúa Phacelomices? Primeramente, pues la conidia se puede adherir muy bien a la cutícula del nemátodo, ¿sí? Se adhiere muy bien cuando lo encuentra o cuando va pasando, y ya después pues empieza a germinar la espora o la conidia Phacelomices, y lo que va a hacer es penetrar el micelio para después empezar a comérselo, ¿sí? Algo mucho más importante es que en el caso de Phacelomices afecta a todos los estadios del nemátodo. Todos los estadios, siempre y cuando se encuentren fuera de la raíz. Puede ser desde estados juveniles, adultos, inclusive hasta huevecillos, ¿sí? Los beneficios de aplicar Castelo. Castelo es un nematicida con acción múltiple que no genera resistencia. Nos va a ayudar a disminuir las poblaciones de los nemátodos por abajo del umbral económico. El umbral económico a mí me dice, por ejemplo, que yo puedo tener de 1 a 1.5 nemátodos por cada gramo de suelo y estoy en el umbral. O sea, no me causan daño, ¿sí? Pero tampoco debo de dejarlo a expensas. Debo de empezar ya a preocuparme por estar haciendo aplicaciones que me permitan controlar estas poblaciones de nemátodos. Tiene una acción elicitora. Esta acción induce precisamente a que la planta empiece a defenderse o generar algunos compuestos de defensa para las enfermedades oportunistas que se van a venir. Estimula y fortalece también el sistema de las raíces, y pues bueno, también es un producto orgánico inocuo, ambientalmente seguro y que no tiene restricciones. Muchas de las veces nuestros compañeros lo que hacen o las recomendaciones que dan es hacer combinaciones. Puedes empezar aplicando Majesty y después continúas haciendo aplicaciones de Castelo, ¿sí? Majesty, ¿por qué? Al inicio, pues porque es un nematicida de derribe. En laboratorio nosotros hemos visto que cuando aplicamos Majesty, a los 30 minutos ya estamos teniendo mortandad de nemátodos. Entonces, me interesa bajar primero las poblaciones. Ya que tenga las poblaciones bajas, ahora sí aplico Castelo para estar fortaleciendo o de esta manera tener más control sobre los nemátodos. ¿Sí? Perfecto. Oye, Vitalino, pues excelente es el par de soluciones que nos está presentando el día de hoy Arbensis. Y lo otro es, pues a ver si también ustedes recomiendan que a la par de este manejo nematicida, pues vaya algún enraizador o estemos estimulando el sistema radicular. Sí, así es. Normalmente nosotros, o las recomendaciones que deben de ser, lo más ideal es que si yo estoy empezando a tener problemas de mortandad de plantas, haga un manejo, un programita en el cual esté haciendo aplicaciones de nematicidas, en este caso de fungicidas, pero también de enraizadores. Es importante estar estimulando el sistema de raíces. Entre mayor cantidad de raíces tengamos, pues bueno, lógico, vamos a tener más bocas que se coman lo que el alimento les está dando. Y bueno, aquí igual el comercial, le sugerimos SupraRoot, que es un excelente producto para la formación o la estimulación del sistema de raíces, más que nada pelos absorbentes. Vitalino, antes de pasar con las preguntas, ¿qué más nos vas a recomendar tanto de Majesty como de Castelo? Ok, sí, como te comentaba, hacer un manejo complementario. La pantalla ahí está ya. Un manejo complementario de Castelo. La dosis que vamos a utilizar es de 1 a 2 kilogramos por hectárea. Siempre va a depender de qué poblaciones tengamos. Si la población es muy alta, pues hay que meterle los 2 kilos, y si no, con 1 kilo es más que suficiente. Pero sí, lo más ideal es hacer esas aplicaciones o las aplicaciones de esa manera.
Yo empiezo con Majesty y después continúo con Castelo, ¿sí? Correcto. Inclusive puedo intercalarlos. Excelente. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar ahorita, Vitalino, de esto antes de pasar a las preguntas? Sí, yo creo que todos tenemos que ponerle especial énfasis a los nematodos. Como te comentaba, la mejor manera de hacerlo es tomar una muestra de suelo y mandarla a analizar, ¿sí? De preferencia, yo les sugiero que manden a analizar microorganismos benéficos, patógenos y nematodos, ¿sí? Que es toda la microbiología que podemos tener en el suelo. Hay que ver qué tanto de buenos tenemos y cuántos de malos tenemos, ¿sí? Así vamos a saber a ciencia cierta cuáles son los patógenos que nos están afectando, ¿sí? Y en base a esto, pues ahora sí, hacer un calendario de aplicaciones desde el inicio de nuestro cultivo hasta el término, hasta la cosecha. Inclusive, yo les recomiendo mucho a algunos productores que cuando ya van a hacer el último riego, ya para dejar su cultivo, ya para el último corte, ¿sí? Que de preferencia apliquen algún nematicida. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos poblaciones muy altas de nematodos. Desde ahí podemos empezar a bajarlas para que en el siguiente ciclo ya sean menos los que tengamos. Excelente, bueno, pues ahí está. Mil gracias, porque la verdad muy buena tu presentación, y aquí estás recibiendo ya muchas flores tanto de la gente de Arbensis como la gente que se conecta de Campo Digital. Entonces, pues gracias, eso es ¿cómo te puedo decir? Eso es un gran valor cuando tenemos un invitado que viene bien preparado con la presentación al tiro. Bueno, ya es un gran detalle, entonces te agradecemos mucho.